compartir. Em, la idea es que al final del curso puedan mostrarme un proyecto, porque pues además de la microbiología y del uso de microalgas en diferentes situaciones, tanto en la parte ambiental como en la parte de medicina, pues también he trabajado, tengo una experiencia de aproximadamente 7 años en asesoría de proyectos de investigación. Entonces sí sería interesante que también pudiéramos explorar un poquito más esa parte para yo poderles dar mis consejos sobre sus proyectos, qué tan viables son, etcétera. ¿Listo? La idea es que me mandaran esos proyectos un día antes de presentarlos. Entonces, pues no sé si tienen alguna pregunta, eh, algo en Eh, lo que quisieran, señor. Ingeniera, sí, sobre el proyecto que menciona, ¿va a ser, digamos, un tipo, me imagino, descriptivo o podríamos quizás los que tienen disponibilidad de hacer algo experimental? No solamente es descriptivo. Ojalá pudiera ser experimental, pero no. No soy ingeniera. Me pueden decir profe. Prefiero profe que doctora, que ingeniera, que lo que sea. ¿Listo? No. Aquí solamente estamos hablando de la parte teórica, lamentablemente. Ojalá fuera experimental. Sé que ustedes van a ver una parte en el laboratorio, pero pues no podría ser de sus proyectos. Pero sí sería bueno que, digamos, si tú tienes una idea en la parte experimental, también te puedo asesorar, perdón, con respecto a eso. Porque pues yo he trabajado tanto con microalgas en ambientes naturales como en ambientes industriales, en el laboratorio, como a gran escala. ¿Listo? Entonces sí sería bueno que trajeran, digamos, una posible metodología para poder analizarlo entre todos. Entonces, bueno, empecemos. Apagaré mi cámara para que no nos distrayamos tanto. Un gusto conocerlos de nuevo. En el chat tienen mi WhatsApp, me pueden escribir en cualquier momento del día. Estaré presente para poder contestar sus preguntas. ¿Listo? Entonces, empecemos. Si tienen alguna pregunta, me pueden interrumpir, levantar la manito o escribir en el chat si les da pena. A ver. Listo. Entonces, hoy vamos a empezar como tal nuestro curso de ingeniería en bioprocesos, diseño de bioreactores para el cultivo específicamente de microalgas, macroalgas, cianobacterias, diatomeas. ¿Listo? Quería saber ustedes en qué microalga específicamente están interesados. La mayoría les gusta mucho la espirulina y otros tienen algunos otros proyectos en mente con otras microalgas. Entonces me gustaría que me escribieran en el chat con qué microalga les llama la atención trabajar mientras empezamos. Entonces, este módulo tiene como título Introducción a los bioreactores y sus principios de diseño. Cenedesmus, ok. Se ha trabajado con Cenedesmus. De hecho, tengo un cultivo aquí en mi casa, que es un cultivo de 5 microalgas. Entre ellos está Cenedesmus, está Anquismodesmus, Chlorella, Crococcus, y se me escapa otra. Desmodesmus. Clamidomonas, también he trabajado con clamidomonas, transformándola genéticamente. Es una microalga muy fácil de usar. Cianobacterias productoras de toxinas, Rosalba. ¿Qué tipo de toxinas? Me interesa que me comente. Listo, mientras tanto. Ay. Entonces, la definición de envioproceso es cuando nosotros vamos a utilizar microorganismos vivos o sus componentes. En este caso, como les mencionaba, vamos a hablar de las macroalgas, microalgas, cianobacterias y diatomeas. La diferencia entre todas ellas, en qué momento, qué tipo de reactor usar entre unas o entre las otras para que podamos optimizar mejor nuestro proceso. O a veces solo queremos sus componentes, ya sea sus vesículas, sus enzimas, su ADN, su ARN o lo que producen, en este caso que es bastante valioso cuando hablamos de biomasa microalgal, que es su cantidad de proteínas, lípidos o carbohidratos. Microcistinas, xantinas, anotoxinas, ok, súper interesante. Listo.
Mm, ujú. Entonces, esta grafiquita vamos a empezar a evolucionarla a medida que vayamos a ir transcurriendo en este curso, pero simplemente hoy me interesa que se lleven la idea que un bioreactor le entra un sustrato, un alimento. Sustrato hablamos, por ejemplo, cuando yo quiero descontaminar algún tipo de agua, suelo, hasta aire, puede servir como sustrato para las microalgas. Y alimento, digamos ya un medio de cultivo más estandarizado que tenga los componentes específicos para crecer biomasa. Entonces, dependiendo de lo que yo quiera, pues utilizaré uno o el otro. Si mi objetivo es descontaminar el agua, entonces pues utilizaré un sustrato específico. O si mi objetivo es generar biomasa, la idea es darle todo el alimento con todos los macro y micronutrientes que necesite nuestra microalga. Entonces va a entrar al bioreactor. En el bioreactor vamos a tener, digamos, ciertas cosas especiales. En este dibujito tenemos una agitación mecánica, pero esto no se utiliza mucho con las microalgas, se utiliza más que todo con otros microorganismos, como por ejemplo las bacterias. Pero en ciertos casos, si nosotros utilizamos, digamos, unas aspas a una velocidad un poco baja, digamos que puede ser útil para poder evitar flóculos o evitar esa capacidad que tienen las microalgas para agruparse en ellas mismas, y pues que digamos en el centro de esa esfera que se forma como un flóculo, pueden haber microalgas a las cuales no les llegue ni la luz, ni el CO2, ni los nutrientes, entonces pueden morir. Entonces la idea es que nosotros no queremos flóculos, por lo que podemos, digamos, en ciertos casos donde esa capacidad de adhesión entre ellas sea muy alta, pues utilizar ciertos tipos de movimientos mecánicos. Si no, pues lo que normalmente utilizamos son aspersores de aire, ¿listo? Que esas burbujas sean suficientemente necesarias para poder romper esos flóculos y para darnos el CO2 o el gas que queramos agregarle a nuestro cultivo. Entonces aquí va a ir nuestro microorganismo o organismo en el caso de las macroalgas. Y finalmente, si nuestra decisión es tener biomasa, pues tendremos la biomasa o un producto, ya sean enzimas, como nos dijo la compañera, toxinas, o ya sea el agua limpia, ¿listo? O algún lípido, biodiesel. Entonces, importante que nuestro bioreactor no puede ser de una sustancia corrosiva, no puede agregar al medio de cultivo sustancias tóxicas. ¿Listo? Debe tolerar el proceso de esterilización, es decir, si vamos a utilizar vidrio, que es uno de los materiales más usados para los bioreactores, tiene que ser un vidrio que alcance temperaturas y presiones bastante altas, ¿listo? Para que no explote y pues tengamos algún problema. Y pues como les decía, también altas presiones y resistir también cambios de pH. ¿Listo? Nosotros podemos tener un bioreactor a escala laboratorio, es decir, un Erlenmeyer de 250 mililitros es un bioreactor, hasta ya escala planta industrial de 500 metros cúbicos, ¿listo? Más de 200 litros. Entonces, cualquiera de estos tamaños se considera un bioreactor, solo que uno es a escala laboratorio y el otro es a escala industrial. Entonces, ¿para qué nosotros normalmente utilizamos a las microalgas? Entonces, digamos que lo más famoso y por lo que se empezó a investigar sobre las microalgas era por la concentración de lípidos que ellas tienen, que acumulan naturalmente, ¿listo? Como sistemas de almacenamiento natural en sus membranas y también tienen gotas lipídicas que pueden llegar a almacenar en su citoplasma. Y estos lípidos se utilizan mucho para producir biodiesel, pufas, productos de glicerol, ¿listo? Luego se empezó a investigar un poquito más. La verdad, la ciencia de la ficología, de la ficorremediación, es nueva. Irónicamente, aunque estos microorganismos sean de tipo ancestral, son más viejos que cualquier organismo presente sobre la Tierra, no conocemos mucho sobre eso. Entonces también este curso es un poquito para motivarlos a ustedes a seguir trabajando o empezar a trabajar con estos microorganismos. Entonces, luego de los lípidos, se dieron cuenta que también tenían carbohidratos,
que se podían utilizar para consumo animal, para generar bioplásticos y para también la industria farmacéutica. Luego se dieron cuenta que son el alimento que más minerales y vitaminas tiene en el mundo y se puede utilizar como biofertilizante, tiene bastantes sustancias antioxidantes y como alimento funcional. Luego también se dieron cuenta que tiene pigmentos muy importantes que se pueden utilizar para la industria de los cosméticos, para una de las industrias que más contamina el ambiente, que es la industria de la ropa, del fast fashion. Entonces, para poder, em, digamos, cambiar esos productos químicos con los cuales se tiñe la tela o se tiñen, por ejemplo, el papel, la curtiembre, etcétera, y cambiarlos por pigmentos que sean mucho más naturales y que no tengan un impacto nocivo en el ambiente. Y también como suplementos alimenticios que tienen, por ejemplo, gran actividad antioxidante. Y finalmente, y me atrevería a decir que la parte más novedosa de las microalgas es su capacidad para generar proteínas. No solamente estoy hablando de las proteínas que ellas de por sí expresan, sino también que podemos modificarlas genéticamente para poder generar proteínas mucho más robustas, por ejemplo, alguna vacuna comestible, eh, proteínas como anticuerpos, algo que nos pueda servir para diferentes patologías en el ser humano y en los animales. Pero pues eso ya, digamos que es demasiado novedoso ahorita, la idea es seguir investigándolo, pero pues se usa también para alimento animal, principalmente en el área de la acuaponía, la acuicultura, emulsificantes y aditivos de comidas. ¿Listo? Uy, perdón por la calidad de de esta imagen. Entonces, para poder, digamos, profundizar un poquito en cada uno, les comento que con respecto a los lípidos, en las microalgas se está generando actualmente omega 3, omega 6, los cepa de los cuales hablamos, el DHA. Con respecto a los carbohidratos, el foicoidán, el carregenán. Con respecto a los polifenoles simples, flavonoides, diferentes tipos de flavonoides, fluorotaminas. Con respecto a proteínas, muchas enzimas y aminoácidos, esteroles, vitamina A, B, C, D, K, pigmentos como la xantina, la fucsantina, los carotenos y otros como minerales y terpenoides. Listo. Entonces, ya sabiendo lo que se puede producir en las microalgas, sabemos que necesitamos conocer mucho la biología de nuestras células para poder tener una mejor eficiencia y eficacia en nuestro bioproceso. Entonces, como les decía, ese gráfico que vimos al inicio va a empezar a evolucionar a medida que vayamos eh, recorriendo este curso. Y pues este sería como el siguiente paso en en nuestra escala. Entonces, listo, yo les dije que nosotros podríamos agregar un sustrato, un alimento, sustratos si quiero descontaminar agua, aire, suelo, y alimentos si quiero generar biomasa. Y alguien me escribió en el chat. Ah, ok. Pero también tengo que tener en cuenta, ese sería este dibujito de acá, el control del pH. Debemos saber que las microalgas normalmente tienden a tener digamos, su índice adecuado de pH a unas escalas bastante básicas, ¿sí? Llegando a los 11, 12 de pH. Pero sabemos que mientras nuestra microalga esté aquí haciendo lo que tenga que hacer, ya sea creciendo o metabolizando cualquier producto, va a empezar a haber cambios en ese pH. Se puede empezar a acidificar, lo cual no es bueno para nosotros porque eso puede bajar el metabolismo de las microalgas y permitir que otros microorganismos puedan contaminar nuestro cultivo. Entonces, lo importante aquí es tener un control de pH. ¿Listo? Como les mencionaba, además de una agitación mecánica, que en el caso de las microalgas no se usa mucho, perdón, porque a veces agitación mecánica puede ser muy agresiva para las células y puede llegar a matarlas. ¿Listo? Entonces,
Si vamos a utilizar agitación mecánica, debe ser a una velocidad bastante suave, con unos agitadores específicos, pero en este caso, para el cultivo específico de microalgas, nosotros utilizamos aire, ¿listo? Entonces debemos tener una entrada de aire estéril, normalmente siempre es por la parte de abajo, para que el burbujeo pues permita no solamente darle CO2 a todas nuestras células, sino también que puedan haber una agitación poco más suave que la mecánica, pero pues eso es lo ideal en este caso. Y también debe haber una salida de aire o una salida de presión, tenemos que tener en cuenta. Y esto aplica no solamente para un bioreactor como el que vemos acá a escala industrial, sino también para un Erlenmeyer de laboratorio, como les decía. Si yo tengo un Erlenmeyer de 500 mililitros, yo tengo que ponerle medio microalgas 250 y dejar la otra mitad para el transporte de diferentes gases, tanto entrada como salida. Eso tenemos que hacerlo para poder evitar, digamos, los aumentos de presión y que pues pueda ocurrir cualquier accidente. Y finalmente, pues tenemos la recolección de nuestro producto, que ya vimos que puede llegar a ser biomasa o alguna enzima, alguna toxina, alguna proteína, algún lípido, etcétera. Entonces, lo primero que le agregamos, como habíamos mencionado, era la agitación, puede ser mecánica o por aireación. Una aireación sería con doble propósito, ya que suministramos oxígeno, nitrógeno, CO2, lo que requiere nuestra microalga. Regulación de factores como temperatura, ya vamos a ver cómo la podemos regular. pH, presión, aireación, alimentación de nutrientes y nivelación de líquidos, vamos a ver uno a uno. Mantener la esterilidad, digamos que en el cultivo de microalgas, digamos que no es tan complejo como si yo les comparara con un cultivo de mamíferos, que es el cultivo que más se contaminan. Los que han trabajado con células de mamíferos me entenderán, pero tampoco es como el más estéril comparándolo, por ejemplo, con una E. coli. Sabemos que el cultivo de E. coli es bastante tranquilo de manejar con respecto a la contaminación. Es como un punto medio porque aunque tengamos esos pHs básicos que permiten que no haya tanta contaminación, pues igual todavía estamos expuestos a diferentes zooplancton, a diferentes euglenas que pueden llegar a contaminar nuestro cultivo. ¿Listo? Y pues también retirar las células y o el medio de cultivo, lo que queramos tener como producto. Entonces, bueno, aquí les traigo unas figuritas unas figuritas, unos dibujos, unas imágenes de cómo puede ser nuestra cámara de cultivo. Podemos tenerla de diferentes materiales. Puede ser de vidrio, puede ser de plástico, puede ser de acero inoxidable, puede ser la mezcla de los tres, mezcla de dos. Aquí lo bueno de los bioprocesos de microalgas es que no hay un límite. Yo siempre les digo que el cielo es el límite. La idea es, lo mejor sería trabajar con una persona que sea un ingeniero y poder trabajar de la mano tanto la parte científica como la parte ingenieril para poder hacer el diseño de estos bioreactores. ¿A partir de qué volumen se considera laboratorio piloto industrial? A partir de los 40 litros para adelante es piloto, perdón, de 20 a 40 litros es piloto, laboratorio de 250 a 20 litros y industrial mayor de 40 litros. ¿Listo? Entonces, como podemos ver aquí, aquí hay una especie como de mangueritas. Estas mangueras, aunque parezcan de plástico, son de vidrio. El vidrio se utiliza más que todo en estos microorganismos porque necesitan de luz, sí, pero tenemos que tener en cuenta lo de la presión que les mencionaba porque puede ser peligroso. Y también en el caso de las diatomeas, estas son diatomeas, se utiliza mucho el plástico. Entonces, si ustedes ven, estas rejitas que están afuera están como manteniendo la estructura del plástico para que no se vea así todo regado, sino que tenga como esta estructura más como de bioreactor. Pero se pueden usar de cualquier manera. Vamos a ver muchas más fotos de todos los diferentes, las diferentes geometrías que se pueden utilizar. Todo siempre en pro de que le llegue más luz a las microalgas, que no generen flóculos. A ellas les gusta, por ejemplo, mucho pegarse a estos materiales, al plástico en especial, más que el vidrio. Entonces aquí tenemos que tener, por ejemplo, un sistema de agitación bastante fuerte. En cambio, por ejemplo, aquí, al ser estos
tubos de vidrio, pues la presión al circular el medio de cultivo, pues permite que no haya flóculos. ¿Listo? Estos normalmente se utilizan a pequeña escala, como nos mencionó el compañero. Pequeña escala hablaríamos de una escala piloto, o sea, de 20 a 40 litros. Ya a gran escala es mucho más de 40 litros. Entonces tenemos un bioreactor como este que me parece fantástico. Ustedes ven que por afuera es de acero inoxidable, pero adentro es un bioreactor de vidrio. Entonces lo interesante aquí es que afuera tiene un sistema de luces que le permite dar luminosidad tanto roja como azul a las microalgas todo el tiempo en constante producción de biomasa. Aquí tiene su tanque, mm, ¿cómo decirlo? eh, Independiente de alimentación, su tanque de CO2 y pues adentro está el vidrio donde le está llegando la luz específica y pueden cambiar esta luz a diferentes colores, a diferentes longitudes de onda, dependiendo de las células que estemos utilizando, de la especie de microalga que estemos utilizando, para que sea mucho más óptimo el crecimiento o la producción de diferentes productos, como lo vimos. ¿Listo? Ahora, fuente de luz. Miren, así es como, esta es una escala piloto, que es como la forma pequeña del que vimos aquí. Así se ve por dentro, pero imagínense lo más grande, donde tenemos nuestras luces LED alrededor. En este caso son blancas. ¿Alguien sabe por qué podemos utilizar diferentes luces con respecto a las microalgas? Porque miren aquí, vemos rojas, blancas, verdes, azules. ¿Alguien sabe esa diferencia a qué se debe? Mientras piensan, les voy comentando. Entonces, como estamos trabajando con microorganismos fotosintéticos, necesitamos, no voy a decir obligatoriamente una fuente de luz, porque las microalgas también tienen la capacidad de hacer muchas cosas muy interesantes sin luz. Pero principalmente cuando yo quiero biomasa, cuando yo quiero que crezcan bien, cuando yo quiero que me generen muchos lípidos, muchas proteínas, muchos carbohidratos, yo les agrego luz. Cuando yo ya quiero que las microalgas estén en condiciones de estrés, es decir, que les falta algún nutriente, que en vez de fuente de carbono CO2 me estén consumiendo petróleo como fuente de carbono, pues yo ya las tengo que poner en condiciones de estrés. Y uno de esos tipos de estrés es quitarles la luz. ¿Sí? Ellas no van a morir, pero van a empezar a estresarse y a utilizar otros métodos. Ellos tienen la capacidad de una nutrición mixotrófica que les permite poder hacer estas descontaminaciones utilizando otras fuentes de energía. Tengo esa duda, pero adquirimos una incubadora y trae una lámpara rojiza y otra blanca, también para afectar el crecimiento. Ok, lo que pasa es que en los cloroplastos hay una especie de fotosistemas que sirven con diferentes longitudes de onda. Lo interesante de las microalgas es que, o sea, con luz blanca, que es la luz solar, ¿sí? Aunque nosotros la veamos un poco amarilla, es luz blanca. Esos fotosistemas pues van a poder hacer su fotosíntesis normal, pero descubrieron que cuando yo utilizo una longitud de onda específico, normalmente para la mayoría de las especies más conocidas como clorela, clamidomonas, es roja y azul, como la vemos acá. Eso permite que el fotosistema tenga, es que les debería mostrar una imagen. Bueno, que el fotosistema sea mucho más eficiente a la hora de hacer fotosíntesis. Pero estamos hablando de una eficiencia que puede llegar a aumentar hasta el 50%. O sea, luz blanca tiene un crecimiento normal, produce pigmentos, biomasa, proteínas, lípidos, lo que ustedes quieran. Pero cuando yo estoy agregándole luz azul y luz roja, esto aumenta hasta un 50% su efectividad. ¿Listo? Hay ciertas microalgas que no les sirve la luz azul y luz roja, sino solo la roja, o solo la azul, o solo la blanca, o solo la verde. Por eso es tan importante que conozcamos bien la biología de nuestras microalgas. ¿Cómo podemos saber qué colores de luz usar con diferentes especies? Yo diría que tienes que ir a la bibliografía. O sea, tendrías que ir a mirar si alguien ya hizo un análisis de esos fotosistemas con las diferentes longitudes de ondas. Si ves que no, porque yo sé que no hay mucha información de microalgas como les mencionaba.
anteriormente, aunque son organismos ancestrales, no conocemos mucho sobre ellos, te tocaría hacer experimentos. Recordemos que nosotros somos científicos, o sea, desde niños. Si tú no sabes qué luz es mejor, entonces vas a hacer un experimento donde sepas cuál es la curva de crecimiento normal de tu microalga y vas a empezar a jugar con las longitudes de onda. Y vas a mirar si crece más, si crece menos, si produce más toxinas, si produce menos toxinas. Así como a la antigua. ¿Listo? Porque yo sé que no hay información a veces de muchas microalgas. Generalmente usamos luz fluorescente, referencia fría, o sea, luz UV. Sí, trata de mezclarla a ver si mejora. Créeme que la luz roja y azul es muy buena, más que la UV. Pero si te sirve más la UV, pues eso dependerá, como ya te dije, de tu especie de microalga. Pero sí sería bueno que experimentáramos. Listo, entonces normalmente, pues ellas, como les dije, pueden crecer con luz solar. Ellas también pueden tener fases lumínicas y fases oscuras, como en el día y la noche. No hay ningún problema, pero gracias a la luz artificial podemos hacer que esta parte sea mucho más eficiente. Ahora, el sistema de agitación o aireación. Entonces, hay diferentes tipos de formas en las que yo puedo agregarle aireación y agitación a mi cultivo. Dijimos que, por ejemplo, si yo voy a utilizar macroalgas, que normalmente casi nadie trabaja con las macroalgas, pero pues como chisme científico se los comento, no se pueden utilizar agitadores mecánicos. Porque imagínense, por ejemplo, un hongo filamentoso. Cuando tenemos unas aspas, obviamente su filamento se va a enredar en las aspas y pues no es bueno. ¿Listo? Puede dañar el motor, etcétera, puede haber un corto, bueno, pueden pasar muchas cosas mal. Lo mismo pasaría con las macroalgas, ¿sí? Porque pues tienen son lo más parecido a las plantas que nosotros conocemos, plantas acuáticas, y pues se pueden enredar en estos motores. Con respecto a las microalgas, que ya estamos hablando de las cianobacterias, algas verdes y diatomeas, sí se pueden usar. Hay unas aspas que tienen una geometría mucho menos agresiva, o sea, no tan plana, más curva, que permite que la agitación no sea tan agresiva para las células y por eso las podemos mantener vivas, por decirlo de alguna manera. Si mi importancia no es mantener viva la célula, sino simplemente romperla porque yo necesito lípido, un carbohidrato, una proteína que ya esté generando, puedo, por ejemplo, hacer dos bioreactores, uno con aspas, uno sin aspas. Primero la haría crecer en el que no tiene aspas y luego iría al de las aspas para romper esas células y poder, por ejemplo, separar el bagazo que quede esa biomasa y mi producto. Pero lo que normalmente se usa en microalgas es los sistemas de aireación, como les decía. Ay, entonces, primero podemos tener esto que es típico de los airlift, así se llama el tipo de bioreactor, donde vamos a tener un burbujeo desde abajo que va a ir a todo mi bioreactor. También podemos tener un burbujeo que se centre solamente en la parte central, perdón por la redundancia, de mi bioreactor. También podemos hacer tipos de aspersores que no se centren en la parte central, sino que vayan primero de afuera hacia adentro, o que se centren en la parte central, pero que vayan hasta un extremo del bioreactor. ¿Para qué me sirve esto? Por ejemplo, más adelante vamos a ver cómo las burbujas de aire pueden tener nuestro aire en un estado gaseoso, pero luego cómo puede ingresar a la célula. ¿Listo? Entonces, dependiendo de qué tan grande es mi célula, cómo es el metabolismo es que esa palabra suena horrible, del atrapamiento del CO2 en la membrana, si es más fácil, si es más complejo, por ejemplo, si mis células tienen muchos flóculos, pues necesitaría más presión en ciertos puntos. Normalmente los bioreactores tienen puntos calientes y puntos fríos, que es donde nosotros le llamamos, por ejemplo, en un sistema de burbujeo que solamente va al centro, toda esta parte sería un punto frío, porque es parte donde se van a acumular nutrientes, donde se van a acumular células. En cambio, esta parte central sería nuestro punto caliente. Como insisto, esto puedo utilizarlo, por ejemplo, cuando no me interesa mucho si las microalgas se están muriendo o no, pero cuando en realidad yo necesito que todas tengan su aeración, todas las células se muevan, no hayan flóculos, pues yo creo que la mejor forma es tener diferentes puntos en los que se pueda suministrar el burbujeo. ¿Listo?
Entonces, la agitación y el burbujeo mantienen el medio de cultivo homogéneo, asegura la distribución uniforme en todas las células de luz, nutrientes y CO2, o nitrógeno o oxígeno, dependiendo del gas que esté usando. Previene la sedimentación o la formación de flóculos, mantiene mejora la eficiencia fotosintética y el intercambio de gases. Listo. Flujo de gases. Aquí tenemos un bioreactor a escala laboratorio. Es importante que nosotros sepamos que va a haber una entrada de un gas, ya sea cualquiera lo que les mencioné, una salida de otros gases. Entonces, sí es bueno que nosotros, como les decía, mantengamos un espacio entre el líquido y la parte de los gases, así sea en un bioreactor pequeño como este o uno a escala industrial. ¿Listo? Si ustedes quieren hacer un bioreactor casero, yo tengo aquí uno en mi casa, pueden utilizar este es como un filtro de pecera, una manguera de pecera, un filtro de aire, y esto les permite tener un burbujeo constante. De nuevo, siempre el líquido a la mitad para que haya ese intercambio. Entonces, la idea de ese intercambio es que el oxígeno que se produce en el caso de las microalgas que consumen CO2 debe salir también de ese sistema. Entonces, digamos, esta manguera, este filtro, me va a servir con el doble propósito. Pero normalmente uno no utiliza una tapa sellada, sino utiliza una gasa, algo que pueda mantener el flujo. ¿Influye si esa burbuja fina o burbuja gruesa? Sí, señor. Ya vamos a ver más adelante en qué influye eso. Entonces, si yo no tengo ese flujo de aire, primero puede pasar lo que les mencionaba, que puede estallar, literal, si es de vidrio, o puede empezar a acumularse en el medio y puede empezar a ser tóxico en altas concentraciones para las células. ¿Listo? Entonces, por eso es tan importante que mantengamos un equilibrio de gases tanto en el medio de cultivo y así optimizamos la fotosíntesis. Listo, existen varios aparatos de calefacción y refrigeración que vamos a poder estar utilizando. ¿Por qué voy a necesitar esto? Porque recuerden que yo les mencioné que al haber metabolismo de cualquier cosa, o sea, solo el hecho de que la biomasa esté creciendo, esté consumiendo, esté produciendo, eso me genera calor, ¿listo? Me genera cambio de pH, ya sea hacia arriba o hacia abajo, o también me puede generar frío, dependiendo de lo que esté pasando en el bioreactor. Entonces yo siempre tengo que tener esas dos variables bastante controladas, porque recordemos que aunque las microalgas son uno de los pocos microorganismos que tienen un amplio espectro a las temperaturas y a los pHs que pueden resistir, la idea siempre en el bioreactor es que sea lo más óptimo. Más o menos 1 grado centígrado, más o menos un nivel de pH. Sabemos que ellas tienen rangos óptimos de hasta, no sé, es que yo he estado a 16 grados centígrados hasta 38 y ellas lo resisten bien y de pHs de 4 hasta 13 y lo resisten bien también. Pero la idea no es mantenerlas estresadas. Pero recuerden, si ese no es su plan, ¿no? Porque si nosotros, por ejemplo, queremos producir mucha axantina, la idea es estresar a nuestras células, ¿sí? Pero en un caso donde nosotros no queramos estresarlas y queremos es optimizar la producción de biomasa, tenemos que mantener este rango máximo de más o menos 1 grado centígrado, más o menos un nivel de pH. Entonces tenemos este tipo de camisas, se le llaman camisas de frío o de calor, donde yo tengo aquí mi bioreactor y la camisa está por fuera y lo que hace es empezar el flujo de agua caliente o agua fría. Mi internet está como, vaya, un segundo. Si me llegan a perder o a ver que me escucho como muy trabado, me dicen por favor. eh, Empieza a fluir agua fría o agua caliente, entonces eso va a poder mantener el pH, la temperatura un poco más controlada. ¿Listo? Entonces lo tenemos así como forma de camisas, también lo tenemos como en forma de serpentinas. Las serpentinas pueden ser externas o internas. ¿Listo? Entonces en la parte externa pasaría lo mismo, estaría yo fluyendo agua, no necesariamente tiene que ser estéril porque va por fuera de nuestro vidrio, nuestro plástico, nuestro acero inoxidable.
ya sea agua fría, agua caliente, pero pues la parte, las serpentines internos, esto sí, pues obviamente lo que hacen es pasar energía. ¿Listo? Pueden ser de esta manera, pueden ser de esta manera, o también eh, ya tener un intercambiador de calor externo. Entonces ya depende tanto de nuestro presupuesto como de nuestra comunicación con el ingeniero y lo que nos sea mucho más viable, barato, efectivo, ¿sí? Dependiendo de lo que estamos haciendo. Listo, sistema de suministro de nutrientes, aunque aquí lo estamos viendo con una jeringa. Normalmente pues esto tiene otro, un bioreactor pequeño, pues bioreactor no, es como un tanque de nutrientes. Recuerden que ese tanque puede ser agua contaminada, tierra contaminada, aire contaminado, y se tiene que suministrar, si nosotros vemos acá los bioreactores, ya a escala piloto, escala industrial, van a tener todos esos tipos de válvulas entradas, ¿listo? Siempre tratar de que todo lo que ingresemos esté filtrado, esté esterilizado, obviamente exceptuando el agua contaminada, la tierra contaminada y el aire contaminado. Bueno, el aire sí, uno intenta filtrarlo para que no haya, por ejemplo, esporas de hongos. La tierra sí es un poco más compleja, pero pues en tierra contaminada y en agua contaminada nosotros no queremos esterilidad por completo. Pero si yo quiero hacer una espirulina comestible, si yo quiero hacer algo que ya requiera de protocolos más estrictos, porque quiero dárselo de comer a ganado, a peces, a seres humanos, para cosméticos, para cosas que van a usar seres vivos, ahí sí tengo que tener bastante esterilidad. ¿Listo? Entonces, estas válvulas siempre son ya sea para medir el pH, para medir la temperatura, para sacar líquido, para entrar líquido, ¿listo? Entonces, podemos agregar nutrientes, también podemos agregar ácidos o sustancias alcalinas para cambiar el pH, o también podemos utilizarlos para una esterilización in situ, antes de sacar todo el bioreactor y volver a esterilizar, podemos esterilizarlo de esta manera. ¿Listo? El rociador. Entonces, aquí estamos hablando de la parte de abajo, de donde vienen nuestras burbujas. Respondiendo un poco la pregunta del compañero, nosotros podemos tener rociadores de esta manera, donde ven que los agujeros son bastante pequeños, o podemos tener rociadores de esta forma. Como les dije, el cielo es el límite. Aquí no hay directrices hacia cómo ustedes deben hacer las cosas, sino la misma microalga, el mismo presupuesto y la misma capacidad que ustedes tengan, se los van a decir. Entonces, dependiendo si yo tengo, por ejemplo, un cultivo bastante que se hace muchos flóculos, que las células son bastante pequeñas, que está muy denso, tiene una concentración muy densa, a veces las microalgas tienden a secretar bastantes cosas. De pronto esa secreción sea de un carácter hidrofóbico, entonces va a ser mucho más denso mi cultivo. Entonces, para esos casos, yo prefiero que tengan un rociador de esta manera, donde las burbujas van a ser mucho más pequeñas. Yo no sé si tengo ese video. Sí, listo, ya les vamos a dar. Donde las burbujas van a ser mucho más pequeñas y eso permite que la eficacia, la entrega de oxígeno y a la agitación sea mucho mejor a cada una de esas células pequeñitas. Pero si yo tengo, por ejemplo, una macroalga, recordemos las plantas acuáticas, pues no es necesario que tenga un rociador de esta manera, sino ya con burbujas un poco más grandes. Sé que mis células van a tener eh, toda su oxígeno y su agitación. Y ya en casos donde digamos que la agitación, que el cultivo tenga una baja densidad, que las células sean grandes, que no segregue cosas hidrofóbicas al medio, entonces ya no es necesario que tenga tantas burbujas pequeñas. Entonces aquí les tengo una imagen de dos diferentes rociadores. El primero es como el que vimos aquí. Ay, este se llama de plato perforado. Y el de al lado se llama trinocel, que tiene tres huequitos. Entonces,
como les decía, estas burbujas pequeñas me permiten a mis células más pequeñas y de mayor densidad a tener oxígeno y agitación para cada una, mientras que esta es cuando mis células no son tan pequeñas, no tienen tanta densidad y las sustancias en el medio normalmente son hidrofílicas. ¿Listo? Pues ya, como les he estado mencionando, parezco muy bióloga, aunque soy microbióloga, depende de la especie. ¿Listo? Por eso hay que conocer también la biología de nuestra microalga. Otra cosa y de la que casi no se habla es el control de espuma, que es bastante importante. Porque de nuevo, si nosotros estamos en un bioreactor, como pueden ver, es un Erlenmeyer de 500 mililitros, de 200, ¿no? ¿De qué? Eh, ¿Cuándo saca la espatulita? De 2000. Sin importar el tamaño de nuestro bioreactor, va a haber una catálisis. Cuando hay una catálisis, cuando hay metabolismo de cualquier tipo, va a haber calor, va a haber cambio de temperatura, va a haber producción de espuma. Recordemos que nuestros medios de cultivo, en especial los que están hechos por componentes químicos, no estoy hablando, por ejemplo, de un agua residual, sino el componente químico, tiene muchas sustancias que tienden a generar espuma. Y nosotros nos olvidamos de eso. Y como yo les mencionaba, siempre tiene que estar más a la mitad, mínimo, máximo a la mitad para que haya ese intercambio de gases. Ahora imagínense que está así de alto como esto y además de eso me genera espuma. Entonces, obviamente, esto, en la espuma se pueden quedar células también. La espuma no permite el intercambio gaseoso, ni del CO2 ni del oxígeno. Si las microalgas se quedan en la espuma, mueren. ¿Listo? Entonces, por eso es tan importante nosotros tener un control de espuma. Normalmente en bioreactores de escala industrial tenemos como estos sensores que gracias a una luz, pues lo que hace es alarmar de que la espuma está subiendo más de lo que nosotros queremos. Así es como tiene que estar un bioreactor. Si ven el límite de líquido, porque sabemos que se va a generar espuma. ¿Listo? Y más en cultivos densos, donde imagínense, yo tengo un rociador como el que vimos acá. Este rociador obviamente también me va a generar más espuma que este. Entonces son cosas que tenemos que tener en cuenta, que nadie nos dice, que solo uno aprende de la experiencia. Entonces, por favor, tengan control de espuma. El control de espuma también se puede hacer por químicos. La idea es que nosotros sepamos que esos químicos que estamos agregando al medio pues no estén matando nuestras microalgas, ¿cierto? O también por métodos físicos, como pueden ver aquí, están metiendo esta espátula y la espátula lo que hace es como romper la producción de espuma. O simplemente dejarla hacer, pero con el sensor que nos diga, hey, ya se está pasando. ¿Todo bien hasta ahí? Es que siento que a veces me extiendo mucho y de pronto ustedes se me pueden aburrir. Digan todo bien en el chat. ¿Todo Gracias. bien? Listo. Sí, son muchas cosas por conocer, tan poco tiempo. Lo bueno es que los tenemos a ustedes como nuevos investigadores de las microalgas. Listo. Una de las partes que tampoco se habla mucho y que nosotros como científicos más unidos a la biología no entendemos muy bien y los ingenieros son expertos, por eso es que hay que hacernos amigos de ingenieros. Ese es el mejor consejo que les puedo hacer. Es la parte de las válvulas. Entonces, las válvulas tienen diferentes tipos de funcionamientos. Si yo, digamos, quiero una válvula de alimentación, yo normalmente tengo una válvula abierta todo el tiempo. También dependiendo del tipo de cultivo que nosotros vayamos a usar. Más adelante vamos a hablar de los tipos de cultivos que hay. Pero si yo quiero alimentar mi cultivo todo el tiempo, entonces voy a tener siempre mi válvula abierta. Ya si yo, digamos, este medio de cultivo es costoso, normalmente uno siempre le vende en el medio de cultivo. Esto es más una anécdota mía. Yo trabajo en el laboratorio con clamidomonas y utilizo medio TAP. Y el medio TAP en muchas empresas, no voy a decir nombres, vale, por ejemplo, no sé, 10 litros, $100. ¿Listo? Entonces yo dije, no, imposible que yo no pueda hacer el medio TAP. Entonces compré los químicos y lo hice por mí misma.
Y créanme que esos $100 en químicos me pueden alcanzar como para unos 100 litros de tapa. Entonces, mi consejo aquí más personal es que traten de hacer los medios de cultivo ustedes por componentes, más que comprarlos ya hechos, ¿sí? Porque me parece más que una pérdida de dinero hacerlo así. En el caso de las microalgas, ya yo sé, porque también trabajo con células humanas, que cuando yo quiero esterilidad y quiero que no hayan toxinas, que no hayan patógenos, pues sí, efectivamente tengo que comprar, ¿sí? Mi medio de cultivo. Pero, bueno, Rosalba dice, nosotros hacemos todos nuestros medios de cultivo, fantástico. Síganlo haciendo así. No compren ya hechos porque es una gastadera de dinero. Ya si yo estoy trabajando con células de mamífero, pues no, ahí sí toca comprarlos porque pues tienen unos estándares de calidad diferentes. Y si yo, digamos, quiero hacer espirulina comestible, de nuevo, o cosmética, o de alimento de ganado, biofertilizante, lo que tenga que ver con seres vivos, es mejor que también la usen por componentes. Perdón, ya hecha. Porque pues uno haciéndolo en el laboratorio no tienes como ese régimen, ¿listo? Recordemos que para poder sacar al mercado o poder vender este tipo de productos, deben pasar por unas normas de la FDA que las microalgas son consideradas GRAS, es decir, seguras para el consumo, no son patógenos de nadie, ellas no son patógenos ni tienen patógenos, entonces por eso son GRAS, pero sin embargo, pues toda la cadena de producción tiene que tener unas características si nosotros queremos vender, por ejemplo, espirulina para seres humanos o para animales. Listo, entonces digamos que mi medio de cultivo es bastante carito, entonces yo voy a estar apretando un poco más esa válvula para que el flujo no sea tan alto. ¿Sí? Digamos que yo necesito, esos son cálculos que también hacen los ingenieros, yo necesito un flujo por hora de tanto, entonces puedo optimizarlo. Aquí es más como de optimización de costo, tiempo-costo, ¿sí? Tiempo-beneficio, costo-beneficio, dependiendo de qué tan caro me salga mantener esto así, pues podría estar cerrándolo y poco. Y también hay válvulas que, si puedo, si yo solamente quiero alimentar mi cultivo al inicio, pues puedo mantenerlas cerradas. Digamos que esta normal, esas válvulas normalmente se utilizan tanto para sustrato como para producto. Lo que es temperatura, pH, gases, eso sí tiene que estar abierto todo el tiempo. ¿Listo? Y pues ayuda al movimiento del líquido y sirve para que con seguridad, para que no nos llevemos todo mi primer día de trabajo y gasté todo el medio de cultivo que valía $100. Incorporar también aire. Ah, el aire también se puede así. El aire, el nutriente y el producto. En cambio, los otros sí, todo el tiempo abiertos. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿cuáles son los dispositivos que yo tengo como para cerrar esta parte de control de factores ambientales? Entonces, ya vimos la temperatura. Vamos a utilizar. Ah, bueno, es que aquí en Colombia de pronto, bueno, es que los mexicanos, sé que chaqueta es otra cosa, pero como que cubre, como un suéter que cubre el bioreactor para la temperatura, ya sabemos para que no sube o no baje mucho, la presión tenemos en cuenta el burbujeo, el tamaño de la burbuja, la espuma, la agitación, ya sabemos si es mecánica o simplemente es coloración. El nivel de líquido, sabemos que siempre tiene que ser máximo hasta la mitad. La viscosidad, es importante conocer la viscosidad de nuestro medio, tanto antes del cultivo como después. Estos son ensayos que deben hacerse en laboratorio. Yo siempre les digo que hay que experimentar en el laboratorio antes de irnos a lo industrial. Ver la viscosidad, ver cómo cambia la viscosidad cuando ya tenemos a la microalga, ver también cómo cambia la viscosidad cuando la microalga tiene todos sus componentes y cuando está estresada. La turbidez, ¿cuál es la diferencia entre la viscosidad y la turbidez? Pregunta en el chat. ¿Los cultivos con algas tienden a generar viscosidad? Sí, por lo que ellas tienen esas paredes muy... Uy, las paredes de las microalgas son enormes, tienen muchos lípidos muy complejos. Los que han intentado romper esas paredes para agregar ADN me entenderán.
Es bastante, bastante complejo. ¿Qué es la diferencia entre viscosidad y turbidez? Aquí no hay respuestas erróneas, todos estamos aprendiendo. Mientras piensan y responden, les sigo hablando. Flujo de gases, el flujo de líquidos, parámetros químicos, ay, creo que ya. Turbidez, presencia de partículas que dispersan la luz, opacidad. Ajá. ¿Y viscosidad? ¿Qué tan espeso es el líquido? Muy bien. Todos están bien. Súper. Listo. Parámetros químicos, esos eran los físicos. pH, DO, ORP, composición del gas. Si nosotros vamos a utilizar CO2, es muy diferente del usar nitrógeno. La densidad de ese gas es diferente. Por eso tenemos que ver también eso, cómo afecta la movilidad y a la agitación y a la presión y a la temperatura de nuestros parámetros. Es decir, si nosotros llegamos a mover cualquiera de estos, va a mover los otros. Entonces, por eso es que tenemos que hacer tantos experimentos antes en el laboratorio. Y parámetros físico-químicos, la biomasa. Ya sabemos si nuestras células son pequeñas, grandes, si se floculan mucho, si se generan biopelículas, la morfología de esas microalgas. Nosotros tenemos microalgas de tamaños muy, muy pequeños, eso también lo vamos a ver más adelante, hasta muy, muy grandes, con morfologías circulares, como espiroquetas, como tambores. Sí, hay un montón de morfologías, hay unas que parecen dientecitos, cenedesmus que parece una media luna, tienen unas morfologías que yo siento que son de otro mundo, pero no, ellas son de este mundo, nosotros somos los extraterrestres. Contenido de las sustancias, dependiendo de lo que tenga mi medio de cultivo. Sí, es muy diferente si yo trabajo con un medio de cultivo que yo hice químicamente por componentes, así tengo un agua residual. ¿Listo? ¿Cómo puedo controlar todas estas cosas? Ya vimos, por válvulas, por, no sé traducir en vivo. Bueno, por motores, por diferentes switches que nos van a decir como pilas. Aquí pasa algo mal. Y el procesamiento de toda esta información, pues lo hacemos nosotros. Y nosotros y los ingenieros y las personas que están operando el bioreactor. Por eso todos tienen que conocer de lo que están haciendo. Pues yo sé que es difícil para nosotros los científicos hablar en idioma no científico, pero es algo que debemos aprender, a hacer divulgación científica y más en nuestro laboratorio, en nuestra empresa. Es decir, que el señor que lava el bioreactor sepa qué microalga está trabajando. O sea, nada de eso puede ser un secreto, ¿estamos de acuerdo? O sea, todos tienen que aprender con qué estamos trabajando. Tratar de hablar en un lenguaje normal, no científico, para poder hacer que todos aprendamos de todo. Se puede hacer por computadores, en la nube y con diferentes tecnologías de comunicación. Vamos a ver más adelante que ahora hay unos sistemas súper chéveres donde uno puede estar en la casa durmiendo y le llega el mensaje al celular que dice, el pH de tu reactor está muy bajo. Pero lo bueno es que si son las 3 de la mañana y ustedes les pasa eso en su celular, ustedes despichan unos botoncitos y ya agrega sustancias alcalinas desde su celular y ya sabemos que no va a pasar nada con el bioreactor. Ay, perdón si me río, pero es que es chistoso, pero es verdad. O sea, no es un chiste, o sea, no es una broma. Listo. Mm, a ver, ¿qué más? Ah, bueno, esto ya es un poco más avanzado. Podemos controlar, hay sistemas clásicos de control y sistemas avanzados, esos también los vamos a ver uno a uno más adelante. Los sistemas clásicos de control son los botoncitos on-off. ¿Qué quiere decir esto? Si yo veo que está muy caliente, les picho mi botoncito que hace que fluya el agua fría. O con PI de control, que ese es cuando el sensor mide que está muy caliente, entonces él solito pone el agua fría. Pero ya tenemos otros controles avanzados, como les decía, hay inteligencias artificiales, hay algoritmos, hay un montón de cosas que gracias a los ingenieros computacionales tenemos ahora. Esos también son buenos para ser de amigos. Por favor, sean amigos de los ingenieros de computadores, porque es el futuro. Y así podemos, digamos, enseñarle a nuestro software
qué pasa si algo está pasando con el bioreactor. Es decir, yo le digo, si el pH sube más de esto, digamos que el PI de control me va a decir, ay, sí, le voy a agregar esto. Pero nuestra inteligencia artificial o nuestro modelo basado en en algoritmos, perdón, puede decir, o sea, no solamente solucionar ese problema, sino también aprender de ese problema. Entonces, no, eso está súper avanzado. ¿Listo? Y pues ya, eso sería todo. Listo, entonces nosotros vamos a tener, ya vimos, todas las partes de un bioreactor. Y esas partes normalmente son bioreactores cerrados. Como pueden ver, también hay bioreactores abiertos. Me encantan estas imágenes porque son muy, muy bonitas. Entonces, tenemos varios tipos de bioreactores abiertos, pero no sabía que seguía. Estas son piscinas, no naturales, obviamente, donde pueden ver que adecuaron un sitio donde están cultivando diferentes microalgas de diferentes colores, cosa que me parece preciosísima. De hecho, si ven la densidad de las especies son diferentes. Por ejemplo, esta es como más lipofílica, ¿sí? Y esos colores tan hermosos. Entonces yo puedo adecuar un sitio eh, con agua o sin agua y adecuarlo con unas características especiales. Por ejemplo, tener este material alrededor de la piscina, que sea un material que no sea poroso, porque recordemos que a ellos les gusta mucho pegarse a los materiales porosos. ¿Qué son materiales porosos? Madera, eh, cosas como con carbón, eh, metales que no son oxidativos, metales que no son antioxidantes, perdón. ¿Qué más? Ciertos plásticos, eso es un plástico específico, ¿listo? Para que no hayan flóculos. Pues aquí hay agitación simplemente por la presión del agua que va circulando, entonces como pueden ver, pues hay lugares donde se empiezan como a flocular más, a unir, pero pues aquí no importa. Este es un sistema que tienen en la India que me parece fantástico. Como pueden ver aquí la agitación es por personas. Entonces de vez en cuando van agitando la piscina y tienen como esta especie de, ay, no sé cómo se le dice esto. Bueno, para cubrirlas del calor, porque ustedes saben que pues, la India es uno de los lugares Cortinas. más calientes. Cortinas, así como unas cortinas, gracias. Como uno de los lugares más calientes del mundo. Entonces la idea es que si reciban luz, digamos, reciben luz mientras ellos están agitando y los pueden dejar ahí, pero tampoco tanta luz porque esa luz viene con calor y el calor va a hacer que se evapore el agua. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso tienen estas cortinas para poder evitar, pero las cortinas si ven son como transparentes, es decir, cuando ellos van a tapar esto, no van a hacer que haya completamente oscuridad, sino que entre un poquito menos de luz, un poquito menos de calor. Y estas que vemos de aquí abajo son mallas en las que cultivan macroalgas. Mm, ¿A cuántos de acá les gusta el sushi? Este es un cultivo de alga nori, la alga que se utiliza para el sushi. Entonces, como pueden ver, es mar abierto, simplemente, y se utilizan las mallas, que estas mallas, como cualquier otra que conocemos, como mallas pesqueras, son porosas y eso le permite a la alga, o que es macroalga, también se une mucho entre cosas porosas y entre ellas mismas, y simplemente se dejan así sobre el agua. Aquí tienen su luz, sus nutrientes y así se cultiva el alga para el sushi. Me parece fantástica, muy bonita. Y ya más conocidos tenemos los Rasway. Los Rasway son los bioreactores abiertos más utilizados. Ajá, que pueden ser de diferentes tamaños, como pueden ver. Esto es enorme, ¿sí? Y también tenemos piscinas pequeñitas. Entonces, ¿qué características tienen los Rasway? La mayoría, no estoy diciendo que todos, son ovalados. ¿Por qué ovalados y cuadrados no? Porque en esta geometría cuadrada tenemos más posibilidad que en estas esquinas se generen flóculos. ¿Listo? También tienen estas aspas que van girando. Entonces aquí tenemos nuestra agitación mecánica. ¿Listo?
También pueden ser circulares, este es más como de sedimentación, ¿listo? Y miren esta belleza en Tailandia de diferentes pigmentos de microalgas. ¿Listo? Entonces, los rasgos tienen esas características. Su forma, las aspas, también el material que están hechos, no puede, otro material poroso, cerámica. Sí, la cerámica no, normalmente son de un plástico específico para que no se peguen. ¿Listo? Tienen sus aspas, están abiertos por completo, obviamente. Desventajas, evaporación, contaminación. Pueden llegar insectos, pueden llegar animales, aves, por ejemplo, a comer, pueden llegar zooplancton, puede llegar esporas de hongos. Es decir, no vamos a utilizar ninguno de estos sistemas, ni los anteriores ni este, para cultivar espirulina comestible. Esos se utilizan principalmente para la producción de biodiesel, para la producción de bioetanol, biogás, para la descontaminación de aguas, para cosas que no necesitemos esa esterilidad. ¿Listo? Beneficios, pues es bastante económico. Lo único que necesita energía, y eso que vieron que las personas también lo pueden hacer, es la agitación. La luz la tenemos ahí gratis porque es la luz solar. ¿Qué otros beneficios? Ya, creo que eso serían todo. Podemos reciclar agua. mm, sí, eso serían todos. Y luego tenemos los cerrados, que hemos de los que estamos hablando, que pueden ser, como les decía, en múltiples formas. Tenemos airlifts, tenemos en espirales, tenemos en forma así como cubos, como pirámides inversas, acostaditos, totalmente acostados, así en espiral, como, como ladrillitos, así como en bolsas. Hay de todo. No sé si tengo fast fotos. Sí. El cielo es el límite, como les mencionaba. Como pueden ver, la mayoría de los materiales de los cuales se usa es plástico y vidrio. Podemos utilizarlos, insisto, de la manera que quieran. Podemos utilizarlos con luz solar o con luz artificial, como vimos en el caso de los LEDs. Eh, Se utilizan también así como en forma de paneles solares, por ejemplo, así como en techos de la casa. ¿Qué tipo de plástico? Uy, no me sé el nombre exactamente, pero te lo debo. Te lo escribo ahorita en el chat, porque no recuerdo cómo es el nombre del plástico. Claramente este plástico tiene que ser, bueno, es mejor que sea esterilizable, ¿sí? Siguiendo lo que vimos al inicio, que sabemos que debe aguantar presión, cambios de temperatura, cambios de pH, y lo ideal sería que fuera esterilizable. Si es de un solo uso, pues bueno, pero pues eso sí ya sería como mucho gasto de plástico. Pero normalmente son esterilizables. Ya te escribo qué tipo de plástico es. Es diferente al de los bioreactores abiertos. Entonces les debo los dos datos, el de los bioreactores abiertos y este. Entonces, como les decía, tienen múltiples formas. Lo único importante es que sean de materiales transparentes, pues para que haya la entrada de luz. Los que más se utilizan, sus bioreactores de la fotografía inferior izquierda son desechables. Estos, los de las bolsitas, inferior izquierda, sí, inferior izquierda. Sí, todos los bioreactores de plástico pueden ser desechables, como les mencionaba, pero también hay esterilizables. Sé que los desechables se utilizan más que todo para cultivar células de mamíferos, ¿sí? Porque solamente son de un solo uso. Pero lo ideal sería que fueran esterilizables. Entonces, los que se utilizan normalmente para microalgas son esterilizables, porque si no, pues tendríamos una producción de plástico bastante alta y pues eso, nosotros intentando hacer todo esto para mejorar el medio ambiente y pues tener ese efecto como secundario, como que no me parece. Pero sí hay esterilizables y también hay de un solo uso, dependiendo de lo que tú quieras usar. ¿Listo? Los más utilizados, los Airleaf, los primeros en los primeros que se construyeron para las microalgas.
son bastante sencillos, son tubos de vidrio que tienen aquí sus aspersores de burbujas. Son transparentes para poder ver la luz. Aquí se recoge el producto. Cuando son desechables, el plástico suele ser polipropileno y se esterilizan mediante radiación o con óxido de etileno, no con calor. ¿De acuerdo? Sí, señor. Es cierto, sí, porque con calor, pues lo que hace es deformar el plástico. Ujú. Sí, señor. Esos son los principales. No me atrevería a decir que los más económicos, porque el vidrio pues tiende a ser no tan económico. Siento que son más económicos los de plástico. Pero bueno, eso sí ya dependiendo de cada quien. Lo bueno es que si ustedes ven, los cerrados tienden a ocupar menos espacio físico. O sea, como que el espacio que se puede utilizar es mucho mayor, por ejemplo, aquí. ¿Sí? En cambio, como vemos acá, pues esto ocupa mucho espacio. Aunque normalmente este espacio es de tierra no cultivable, porque nosotros no competimos con el cultivo de alimentos. Pero pues sí es mejor que los cerrados, o sea, uno de los beneficios es que ocupan menos espacio. Otro beneficio, pues que no tienen contaminación, no hay pérdida de gases, pero pues desventajas son más costosos, obviamente mucho más costosos, necesitan más métodos de operación. Ya no solamente es la persona agitando ni las aspas, sino ya necesitamos mucho más cosas más complejas, como por ejemplo el gas que se va a agregar, la presión, el pH, la temperatura, etc. Y vean estos bioreactores tan interesantes. ¿Qué microalga piensan que se puede cultivar aquí? Estos bioreactores son de cerámica. Les dejo que piensen un momentico. Clamiomonas, no. Son específicos para un tipo de microalga. ¿Qué se les ocurre? Más económicos que uno de vidrio o uno de plástico, esterilizables porque son de cerámica, no necesitan mucha entrada de luz, pero como pueden ver, sí tiene una entrada de luz, o sea, no es como que esté completamente oscuro. ¿Qué se les ocurre? Acuérdense que hay punticos extra para las personas que más hablen en el chat. Monas no es, algas verdes no son, macroalgas Yo, tampoco. yo comentaba clamidomonas, buenas tardes, noches, Hola, un poco por la breve experiencia que tuve trabajando precisamente con ese tipo de células, con clamidomonas. Yo las fermentaba para producir biomasa en reactores cerrados, en mi caso era acero inoxidable, eran reactores de 1000 litros y pues evidentemente no tenían una fuente de luz que permitiera una distribución uniforme en todo el seno del líquido. Nada ¿de más tenía, acuerdo? digamos, una lámpara en la parte superior, en la cúpula, que más que nada era para que el operador pudiera asomarse por la mirilla y ver si tenía presencia de espuma, más que nada, no tanto para mantener un haz de luz constante. Entonces, pues se me ocurría que a lo mejor puede ser para ese tipo de aplicaciones, más para generar biomasa que para... Sí, o sea, tienes razón. Recordemos que yo al inicio les comenté que uno puede jugar mucho con el metabolismo de las microalgas, porque ellas son fotoautótrofas, pero también pueden generar eh, un tipo de nutrición mixotrófica. Recuerdo mucho un profesor experto en ficorremediación que vino de la India, el cual mencionaba que para poder hacer puede hacer uso de esa capacidad mixotrófica que tenían las microalgas, lo contrató una empresa que tenía unos pozos altos de agua altos de concentraciones de cal.
Entonces lo que él hacía era poner sobre los pozos como un techo donde las microalgas iban pasando, iban teniendo su luz del sol, iban creciendo en biomasa, pero cuando caían al pozo, y es decir, que el techo tapaba de luz esa parte, utilizaban la cal como su fuente principal de nutriente y no la luz para la fotosíntesis. Entonces, a lo que me refiero es que ustedes pueden jugar mucho con ese metabolismo. Claro que Clamidomonas tiene su capacidad de trabajar con menos concentración de luz. Rosalba, tienes toda la razón. Yo estoy re esquizofrénica y no es cerámica, es fibra de vidrio. Sí, señora, tienes toda la razón. Perdón, me equivoqué yo. Entonces, tú puedes jugar con la capacidad, la cantidad de luz que tú le das a las microalgas, sea de la especie que sea. Pero en este caso, estos bioreactores son específicos para diatomeas. ¿Listo? Las diatomeas son microalgas, uf, que son una cosa hermosa. Tienen paredes de sílice. Si ustedes las ven al microscopio, normalmente parecen transparentes. Uno dice, pero ¿dónde están los cloroplastos? Los cloroplastos son bastante pequeños. Entonces, digamos que ellas en especial no necesitan hacer mucha fotosíntesis. De hecho, ellas son las únicas, bueno, no las únicas, bueno, es que aquí estoy cerrando, estoy generalizando mucho. Son de las pocas microalgas que pueden descontaminar tierra. No necesitan tampoco mucha agua, no necesitan mucha luz, o sea, son como extremófilas, por decirlo de alguna manera. Extremófilas llamamos a esos microorganismos que pueden sobrevivir a condiciones extremas. Sí, extremas de salinidad, extremas de ausencia de luz, extrema de ausencia de agua. Entonces, estos bioreactores de fibra de vidrio son específicos para diatomeas. ¿Que se pueden utilizar en otros? Claro que sí. Yo no vengo aquí a decirles que ustedes no pueden hacer nada. Claro que sí pueden hacerlo. Sería súper interesante uno mirar cómo se comportan otras especies de microalgas aquí en estos bioreactores, porque están hechos especialmente para diatomeas, pero pues sabemos que nosotros podemos jugar mucho con eso. ¿Listo? Perfecto. Entonces, cuando yo tengo la cantidad de luz específica, acá en Sinaloa para la avicultura de camarón se usan cilindros de fibra de vidrio. Sí, señora. Sí, lo sé. Las algas necesitan su luz, su pH, su temperatura, su salinidad, sus nutrientes para que nos generen nuestros compuestos bioactivos. Ya sabemos que si yo quiero otros compuestos que no son digamos, primarios en el metabolismo de las algas, ¿qué hablo con primarios? Las algas necesitan proteínas, lípidos y carbohidratos para sobrevivir. ¿Listo? Necesitan producirlos todo el tiempo. Entonces, esos son compuestos primarios. Pero también ellos generan compuestos secundarios, que son polifenoles, pigmentos y vitaminas, que no los necesitan todo el tiempo, sino que los van a producir cuando yo los estrese. Hay estrés físico, químico, biológico, ¿sí? Estrés físico, normalmente uno, pues con un estrés mecánico, ¿sí? Estrés químico, uno normalmente con altas concentraciones de sales puede generar estrés químico y estrés biológico, pues cuando ellas se ven atacadas por algún zooplancton o por algo, pueden generar estos compuestos secundarios. También cuando ellas están en su ciclo, porque ellas crecen muy parecido a las bacterias, o sea, tienen una fase de inducción, una fase exponencial y una fase estacionaria. En la fase exponencial siempre vamos a tener la producción de proteínas, lípidos, carbohidratos, mientras que en la secundaria vamos a tener polifenoles, pigmentos y vitaminas. También es importante que conozcamos muy bien cómo son esas fases en nuestras microalgas. Y sabemos que todos esos compuestos bioactivos tienen componentes antiinflamatorios, antivirales, antibacteriales, antioxidantes, ayudan, son anticancerígenos también en los últimos artículos que he leído, ayudan con la salud cardiovascular, con la diabetes, mejor dicho. Se los vendo aquí yo como el mejor alimento que existe actualmente sobre el planeta. Entonces, ¿cuáles son los parámetros biológicos que yo debo tener en cuenta a la hora de hacer mi cultivo? Primero, y el más importante que se los voy a estar recalcando, y sí sé que soy muy cansona, pero es que es muy importante.
conocer muy bien mi especie y la cepa que tengo yo específicamente. Es chistoso porque nosotros los científicos pedimos de bancos de cepas, por ejemplo, Clamidomonas, me la trajeron de Alemania. Y yo llego aquí a mi rancho, a mi rancho en Colombia, en país tercermundista, y sigo las instrucciones de cómo cultivarla. Y la Clamidomona no crece. Y yo digo, ¿pero qué está pasando? Porque si el alemán me escribió acá que el pH tiene que ser ese, no me está funcionando. Tenemos que tener conciencia que temperatura, presión, todo, hasta cultura, no mentira. Temperatura, presión, todo lo que hay en nuestro ambiente, donde cada uno de ustedes está, Perú, México, Colombia, yo, va a ser diferente a lo que pase allá en Alemania. Y recordar que estamos trabajando con seres vivos. ¿Cuál es la diferencia de trabajar con seres vivos y no con un computador? Que el computador todos los días va a comportarse de la misma manera. El ser vivo no. ¿Listo? Un día no crece y ya, se le dio por no crecer, le dio adolescencia, no mentira. No quiso crecer, ¿sí? Y eso pasa. Y a veces no hay una explicación científica. Entonces también tenemos que tener en cuenta cómo se adapta nuestra cepa a nuestras condiciones en nuestro país y también en las cosas que nosotros tenemos, porque pues en Alemania tienen el recurso de el último super ultra filtrado 10 veces con un poro de 0,0002 micrómetros, con sales del Himalaya, medio de cultivo TAP. Mientras que yo estoy acá haciendo con sal de cocina el medio de cultivo. Pues obviamente, ¿dónde va a crecer mejor la microalga? Pues allá en Alemania. Aquí no. Entonces yo tengo que hacer esos experimentos iniciales y hacer ese análisis teórico, conseguir en diferentes bases de datos características especiales de mi cepa, conocerla muy bien, tanto en la forma teórica como en la forma experimental, porque, insisto, los papers de Alemania pueden decir muchas cosas, pero aquí en Colombia se comporta de diferente manera. Entonces, conocer muy bien la adaptabilidad de mi microalga. La tolerancia al estrés, también es importante conocer eso. O sea, conocer qué le pasa a ella si aumenta más o menos 1 grado centígrado, más o menos un rango de pH, qué pasa si la luz es amarilla, si es blanca, si es roja, si es azul, mirar todo eso en el laboratorio antes, conocerla muy, muy bien. Densidad del inóculo, saber a qué concentración sirve. Ustedes dirán, pues eso qué tiene que ver, yo pues, pongo una alta concentración. A veces la concentración celular puede ser uno de los factores de inhibición de las propias células. ¿Por qué? Porque hay especies que son así Diosito lo quiso. A veces, si yo pongo mucha concentración de células, se van a inhibir entre ellas mismas y no crecen. Entonces yo tengo que hacer esos experimentos en el laboratorio antes de irme a escala industrial. Saber cuál es la concentración de mi inóculo inicial y más si yo voy a hacer una escalabilidad, yo no puedo agregar la misma cantidad de inóculo de un Erlenmeyer de 1 litro a uno de 20 litros. ¿Estamos de acuerdo? Porque puede que le ponga muy poco y no haya esa toxicidad como les mencionaba, sino al contrario, no se adapte nunca a esa gran cantidad de líquido que hay en ese cambio de escalabilidad. Floculación, conocer qué tanto mi microalga se está pegando a diferentes materiales, qué tanto se pega a ella misma. De pronto hay componentes en el medio de cultivo que las hace flocular más. De pronto la luz puede hacerlas flocular más. Diferentes concentraciones de estrés puede hacerlas flocular más. Concentraciones de nutrientes. Muchos parámetros que hay que manejar para que no haya tanta floculación. Fases de crecimiento, como les dije, conocer muy bien las fases de crecimiento. ¿Por qué? Porque si yo quiero proteínas, lípidos, carbohidratos, sé que tengo que sacar el mayor provecho de mi fase exponencial. Mientras que si yo quiero polifenoles, carotenos, sé que voy a tener mi fase estacionaria. Entonces, conocer muy bien mi microalga en sus etapas de cultivo hace que la producción de metabolitos sea mucho más eficiente.
Interacciones microbianas, buenas y malas, competencia, por ejemplo, cuando tenemos alguna contaminación. Nosotros a veces nos damos cuenta que la producción se ha bajado, que la microalga está cambiando por alguna razón y no sabemos qué es. Cuando vemos, está contaminada. Y la contaminación puede ser muy pequeña, pero también es un factor de estrés. ¿Listo? Y están compitiendo por alimentos, están compitiendo por CO2, están compitiendo por espacio físico. O también todo lo contrario, de poder hacer consorcios, consorcios bacteria, microalga, hongo, microalga, microalga, ¿sí? Que puede ser que sea mucho más eficiente. Por ejemplo, yo aquí, como les decía al inicio de la clase, yo tengo una mezcla de 5 microalgas diferentes porque me di cuenta que las 5 trabajan mejor que una sola, que dos, que tres, que cuatro. Las 5 específicamente trabajan mejor que todas las otras combinaciones. Entonces también sacarle provecho a eso, porque recordemos que a diferencia de nosotros los seres humanos, los microorganismos y los organismos siempre trabajan en conjunto. O sea, si clorela no es tan buena para los compuestos nitrogenados, pues CNDesmo sí. Entonces, pero CNDesmo no es tan buena para los compuestos ácidos y clorela sí. Entonces hay que también jugar con esas combinaciones entre especies. Listo. Eso sería todo por hoy. Quiero escucharlos. Que hablemos un ratico. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Pero nuestra misión es hacer que se adapte la cepa a nuestras condiciones, no reproducir las condiciones del primer mundo. ¿De acuerdo? Sí, sí, tú puedes hacer adaptar a la cepa, total. Pero hay veces donde no se puede. Y lo que uno intenta hacer es mm, como al conocer esas características de tu microalga y, por ejemplo, las características de otra microalga por poder hacer experimentos y saber que puede llegar a funcionar mejor que las condiciones que yo le estoy proponiendo. ¿Sí? Profesor, ¿algún libro para profundizar en los aspectos de microalgas o reactores? No. Yo siento que los libros a veces se quedan muy atrás, muy atrás. Tal vez artículos. Les voy a mandar artículos científicos ahorita al chat para que puedan profundizar más sobre eso. Igual, esta es nuestra primera clase, todo lo que hable lo vamos a profundizar, no se preocupen. Mm, también si ustedes tienen algún tema en el que les llame la atención que podamos profundizar, con mucho gusto, no tengo ningún problema. Pero sí, yo confío un poquito más en los artículos que en los libros porque los artículos están más actualizados. En especial en este tema de las microalgas, que créanme que ustedes se van a dar cuenta que no hay casi información. Es muy poca la información que hay. Entonces, la idea es como seguir actualizándonos, estar actualizados todo el tiempo de las cosas nuevas, en especial con la parte de biología molecular, con genómica, proteómica, metabolómica, secuenciación y eso. Estamos avanzando, pasos muy lentos, pero avanzando. Entonces, eso sería lo ideal. ¿Alguna otra cosa? Respecto, yo, respecto al tamaño de las burbujas que comentábamos, si había un impacto. Realmente con algas yo tengo muy poca experiencia, pero en general sí hay un criterio para determinar el tipo de aspersor que se utiliza. Eh, Tienen a preferirse en los temas biológicos burbujas más pequeñas, lo más pequeñas posibles. ¿Por qué? Porque al tener unas burbujas de mayor tamaño se reduce el área interfacial, el área de transferencia de gas, ya sea CO2, oxígeno o lo que sea. Entonces, si mi bioreactor tiene un coeficiente global de transferencia de masa menor al que requiere el microorganismo, voy a generar una condición de estrés que no necesariamente es letal, pero impacta negativamente en el metabolismo, sobre todo en el crecimiento celular. Por otro lado, si yo tengo sistemas coalescentes donde las burbujas se puedan unir entre sí, pasa el mismo fenómeno. Tengo burbujas cada vez más grandes y de hecho, cuando una burbuja llega al nivel de líquido, a la parte superior y revienta,
ese esfuerzo que se produce al tener esa ruptura de la burbuja puede llegar a generar un estrés sobre la célula que tiene un impacto negativo todavía mayor que la agitación inclusive. Entonces, ese estrés que se genera es dependiente también del tamaño de las burbujas. Sí, señor, completamente de acuerdo. De hecho, por eso recalqué un poco la diferencia entre la agitación y la aireación y los rociadores, porque son dos cosas diferentes, ¿sí? En la agitación y la aireación yo no tengo, digamos, conciencia del tamaño de la burbuja, yo simplemente estoy agregando, ya sea en el centro, como les mencionaba, a los lados, hacia un lado, hacia el punto caliente, punto frío. Pero cuando yo estoy hablando de rociadores, lo que estoy tratando de hacer es cambiar como la morfología y el volumen y la cantidad de esas burbujas. ¿Listo? Por eso es que uno en bioreactores habla de agitado, aireación y de aspersión. ¿Listo? Rosalba, cuéntame. Yo sé que hay bioreactores ya diseñados y que se pueden adquirir. A mí me interesa trabajar con temas de cambio climático y he trabajado con añadiendo CO2. Es muy costoso, el gas es muy costoso. Pero sí también por el control del pH. ¿Qué tan costoso es tener un bioreactor para control de pH? Digamos de 4 litros. Es que tú, digamos, no tienes un bioreactor para control de pH, sino lo que tienes son los sensores de pH que puedas adaptar a tu bioreactor. ¿Sí me hago entender? Y sí son costosos. Dependiendo de lo avanzada que sea la tecnología, es decir, si yo solamente tengo, como les mencionaba, tecnología de on-off, donde tú literal como un cosito de la luz, tú dices, está con un pH muy ácido, prendes el suministro de ácido o de sustancias alcalinas. O ya con un sistema operativo, un software que ya te diga, pilas, está muy ácido, muy básico, haga algo, o ya un sistema mucho más avanzado donde tú no tienes que hacer nada, sino que el mismo sistema mide el sensor y genera una acción. Eso sí, por eso te digo, entre menos manual sea la operación, más costoso va a ser. Pero pues hay sensores donde solamente el sensor te dice cómo está el pH, ya tú tomas la decisión de prender o apagar el switch. Esos son los más económicos. Pero ya los otros más avanzados con respecto al software, pues van a ser más costosos, pero pues ya son más automatizados. Gracias. Ok, o si él nos dice, ¿conoce algún centro de investigación en México donde pueda adquirir cepas de microalgas? No. Digamos que gratis, no. Toca que, pues hay varias páginas web donde tú puedes comprar las microalgas. Una cosa es comprarla para investigación y otra cosa es comprarla para producción. Tienen dos precios diferentes. Creo que yo les voy a pasar dos bibliotecas que tengo donde pueden adquirir las microalgas. Hay una muy interesante donde puedes adquirir microalgas modificadas genéticamente, ya que están modificadas, y otras donde puedes adquirir la normalita, pero insisto, el precio va a cambiar de 40 a $60 si vas a hacer investigación o si vas a hacer la parte industrial. Ta, 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 ta. Lo bueno de estas páginas es que también sale información para hacer medios de cultivo, para que ustedes mismos hagan los medios de cultivo. Este se llama Chlamydomonas Collection, pero pues hay otras cepas además de Chlamydomonas. Y hay otra que es más general. Ya se las mando. Entonces aquí puedes eh, no solamente comprar tus cepas, sino también
averiguar sobre medios de cultivo. Por ejemplo, aquí a Colombia, pues llega en FedEx, tu cepa en agar semisólido. Recordar siempre que las microalgas, al ser fotosensibles y tener flagelos y pelos, se necesitan mover. Entonces, por favor, no usar medios de cultivo sólidos por completo, sino semisólidos o si no se mueren, porque necesitan moverse hacia donde está la luz. Eso también lo vamos a ver más adelante. En México como tal, pues ya si tú tienes un doctor amigo en un laboratorio donde trabajan con microalgas, pues él ya te puede decir, ay, mira, te regalo un poquito de mi cepa. Pero ya como banco de cepa, conozco esos dos para que puedas pedir, pero se compra. Hace 3 años yo compré la clamidomona y me costó $40 para investigación, pero sé que para producción costaba $60. No sé cómo esté ahorita, no sé si ya aumentó. O pues también la puedes obtener de forma natural, también lo vamos a ver más adelante. Hasta aquí un poquito de spoiler para que se animen. Cómo obtenerlas de forma natural. Obviamente para la forma natural necesitamos permiso de recolección, aunque sabemos que los organismos vivos no se patentan, pues tenemos que tener un permiso de recolección, dependiendo de cada uno de sus países, tendrá diferentes eh, características, requisitos que deban ustedes tener esos permisos del gobierno para ir a hacer una recolección y tener, por ejemplo, un cepario. Pero pues eso ya depende. Compartir cepas no es conveniente ni ético ambientalmente. Y pues difiero un poquito, porque pues si tú no vas a hacer nada natural, o sea, si tú no vas a exponer algún ambiente natural esa cepa, pues, no hay ningún inconveniente. O sea, si tú no vas a hacer ninguna ficorremediación natural, no hay ningún inconveniente que tengas cepas de diferentes lugares. Puedes tener un cepario bastante interesante. Pero ya si tú vas a hacer una ficorremediación natural, recordemos que siempre hay que mantener la especie nativa en su ambiente nativo. Es decir, eh, yo tengo una ciénaga, un lago, un río. Saco la microalga de ahí, la llevo al laboratorio, la aumento, la puedo volver a agregar al lugar sin agregar otra especie menos una que no sea nativa, porque si no, dañamos el ecosistema. Pero si tú no vas a hacer nada que no sea ambiental, perdón, natural, que sea de origen industrial o que no salga de un ambiente, en especial las microalgas, porque las microalgas no. Pues las que están genéticamente modificadas, en especial por cloroplasto, no tienen herencia materna que puedan, por ejemplo, generar algún problema en el ecosistema. En eso sí difiere un poco, porque pues, hay que reconocer que estamos en países tercermundistas donde a veces tú no tienes acceso a un cepario. Entonces, si puedes compartir las cepas pues con alguien, no veo ningún problema, ni ético ni ambiental. Para investigación. Ya si estamos hablando de producción, ya es otra cosa. ¿Alguna otra pregunta? Nos quedan todavía 20 minuticos. Además de los artículos que les tengo que mandar. Ahí están los links de los separios. Recuerden que ahí también están cómo se hacen los medios de cultivo específicos para diatomeas, para algas marinas, para algas de agua dulce. Ahí sí no hay para macroalgas, pero si quieren, puedo buscar para macroalgas o para una especie específica. Me dicen y yo busco el medio de cultivo que necesite. ¿Listo? No hay ningún otro comentario. Disculpe, yo una pregunta. Señor,
Hablan de, bueno, yo estoy trabajando en el área agrícola, y en el mercado ahorita hay mucha promoción de la tierra de diatomeas, o sea, son algas fosilizadas, ¿no? En este caso, eh, bueno, así Sí, lo sí, manejan con la yo sé. y Solo que suena raro. ajá, entonces se están utilizando tanto para control de insectos y también como una fuente de silicio, ¿no? Para las plantas. Sin embargo, se están aplicando tal cual en la zona foliar o directamente al suelo, pero no tenemos todavía evaluaciones en sí de qué tanto puede asimilar la planta para aprovechar el silicio o algún otro elemento, ¿no? Que pueda aportar. Entonces, ahorita me surgió esa inquietud. Si nosotros reproducimos esas diatomeas, digamos, ya en un medio, puede ser más eficiente que la misma tierra de diatomeas que se le conoce en el mercado. Lo interesante con las diatomeas, yo sé por qué le llaman así, es porque ellas fueron los primeros fósiles que se encontraron. Pero digamos que no son algas fosilizadas, sino como ellas tienen esa característica de tener membranas de sílice, se le conoce así. Pero digamos que es como para decirles que son como muy ancestrales, es decir, que se encontraron en la tierra como fósiles. Por eso les digo que ellas tienen también la capacidad de crecer con bajas concentraciones de agua y bajas concentraciones de luz. Entonces, ellas se utilizan mucho para como la tierra de atomeas, que es lo que tú mencionas. Lo interesante de trabajar con organismos vivos es que tú puedes optimizar eso, en este caso, de que puedes utilizarlas con doble propósito. ¿A qué me refiero? Utilizar algas vivas, porque sabemos que la tierra de atomeas pues son algas muertas, ¿sí? Es como eh, el bagazo de su biomasa, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Cambio, cuando tú utilizas microalgas vivas, tú tienes la capacidad no solamente de todos esos nutrientes que pueden tener sus membranas, sino también de su metabolismo. Entonces, uno puede utilizar, por ejemplo, venden también en especial para cultivos de acuaponía, microalgas que vienen en polvo y que tú puedes echarle agua y reactivarlas, por decirlo de alguna manera. Entonces, ahí ya utilizarías el metabolismo de las microalgas y también sus características físico-químicas, por decirla, en composición. Entonces, eso no se ha estudiado, a mí me parece súper interesante, solamente se ha estudiado como así la tierra de atomeas y están las microalgas muertas y ya. Si sirve, lo hacemos. Pero la idea de nosotros los científicos es que si sirve, puede mejorar. ¿Sí? No necesariamente, como siempre han dicho, es que llevamos 70 años haciéndolo así. Sí, está bien y funciona, pero no significa que sea lo mejor. ¿Listo? Podemos mejorarlo. Entonces sí sería interesante, no conozco ningún estudio donde hayan utilizado diatomeas vivas para el cultivo, pero sí sería muy interesante. Ok, perfecto. Le agradezco. Bueno, Yo, yo sí vería un posible limitante, no lo sé, un poquito vinculándolo a mi trabajo en la parte de producción de hongos entomopatógenos. Porque pensando que quisiéramos utilizar las algas vivas como materia activa, no sé si de pronto fuera viable mantener esa condición si yo la estoy adicionando en un sustrato sólido, donde tengo un consorcio microbiano que es tremendamente variado y donde voy a tener gran cantidad de hongos que pueden fungir como competencia. No sé, también pensemos, o sea, si se va a aplicar en un cultivo, la radiación solar, si de pronto pudiera jugar un efecto adverso ahí en la viabilidad celular. no, lo interesante es que las diatomeas, pues hay muchos estudios que ellas forman sinergia con muchos hongos y muchas bacterias. Entonces, no solamente, obviamente pueden haber competencias, pero es que la competencia de las microalgas normalmente siempre es el zooplancton, siempre son las eugolenas, normalmente no son las bacterias y los hongos. Son más que todo la parte simbiótica que tienen ellos con las bacterias y los hongos. Entonces, sí hay estudios de la sinergia que hay entre microalgas
hongos y bacterias. Y como te decía, las diatomeas tienen esa capacidad de poder vivir en ambientes secos como la tierra. Entonces estaríamos como que tomando varias características buenas de ellas y mezclándolas con otras características que digamos ya tienen las tierras que sabemos que son altas digamos, en microorganismos nitrificantes, en hongos, etcétera. Una pregunta, ¿la tierra de diatomeas por sí sola, per se, tiene un efecto antimicrobiano? Mm, yo diría que sí, pero no estoy segura, solo por la concentración de sílice tan alta que tiene, pero no estaría segura. Te contestaría nuestra próxima clase, con seguridad. Gracias. Listo, macroalgas también para medio cultivo, perfecto. Cristian, yo te averiguo para macroalgas. ¿En especial alguna? ¿Alguna que estés interesado en cultivar? Es que no conozco muchas personas que cultiven macroalgas, aunque es bastante interesante. Porque imagínense que uno pudiera, por esos métodos de cultivo del alga nori que les mencioné, el que les mostré el sushi, poder hacer ficorremediación de agua salada, de agua de mar, simplemente poniendo la biomasa a crecer normal, como ella crece, pero pues al estar en esa concentración alta, puede también generar un efecto benéfico para el ambiente, eliminar, no sé, metales pesados que haya en el mar, diferentes contaminantes que haya en el mar. Entonces sería bastante interesante poder utilizar el método que utilizan normalmente para cultivar biomasa, como de nuevo, aquí vamos a decir mucho doble propósito porque todo el uso de microalgas siempre tiene que ver con economía circular, ¿sí? Ninguna parte del proceso se desaprovecha. Entonces, si utilizo ese cultivo de algas en esas redes eh, para descontaminar el agua de mar, tal vez esa biomasa sabemos que no podemos utilizarla para consumo porque va a tener metales pesados, etcétera. Pero sí la puedo utilizar, por ejemplo, para generar bioplásticos, biopapel, biogás, bioetanol, cualquier otro bioproducto interesante y al mismo tiempo estoy descontaminando el agua de mar. Una forma de cultivo, eso es ancestral, eso lo cultivaban los asiáticos hace mucho tiempo, de esa manera. Entonces, como utilizar esas técnicas ancestrales y mejorarlas, insisto. Sí, llevamos 70 años, 80 años, 90 años haciéndolo de esa manera, pero puede ser mejor. Entonces, de eso se trata que, digamos, actualicemos nuestra información en este tipo de cursos para que sí podamos implementar nueva tecnología a la mejora de vieja tecnología. ¿Listo? ¿Alguna otra cosita? Ahí Eh, les dejo una, ahí ideas, señor. una pregunta rápida. No hay Para el problema. cultivo de microalgas en tanque agitado, de manera mecánica me refiero, ¿hay alguna recomendación sobre el tipo de impulsor a utilizar? Más que de impulsor, yo hablaría, perdón, de las aspas que se estén utilizando. Espérate, te muestro una fotico. Eh, es que aquí hice una foto, pero a ver, les comparto. Entonces, por ejemplo, hay aspas, la más usada, la más conocida es esta, ¿sí? Esta se utiliza mucho para cultivo de bacterias y de levaduras. Pero, por ejemplo, hay geometrías de aspas, esta también se utiliza mucho, que son bastante agresivas con la biomasa. Pero hay otras, estas no son, se parecen a estas. Bueno, muy parecidas a estas, que si tú ves, no son físicamente como tan agresivas para la biomasa. Y si lo utilizas en un flujo
que tú sepas que no genera esa presión en la pared de la microalga, sin problema la puedes utilizar. Esta es la que se utiliza para el cultivo de hongos filamentosos o de macroalgas, la helicoidal. La hélice, la turbina y la pala plana son muy agresivas con la biomasa. La de tipo de ancla o las que te mostré, que son así, esas son también muy buenas para el cultivo de microalgas porque no son tan agresivas. ¿Listo? Hay un artículo que habla de los puntos calientes y fríos que hay en el bioreactor y dependiendo del tipo de aspa que uno utilice, van a haber más puntos fríos o calientes, ¿sí? Dependiendo del movimiento y también de la viscosidad del medio. Es un artículo bastante interesante porque eso también influye mucho en la disposición de los nutrientes, la luz, el oxígeno que vaya a tener nuestras células, ¿sí? Porque como decías tú, no solamente es el burbujeo, sino también, como mencionábamos, el tamaño de la burbuja. Eso también pasa con la viscosidad y la agitación que está pasando en el bioreactor, porque yo tengo mucho control en un bioreactor pequeño, donde si algo yo le hago así con la mano y se va a agitar todo. Pero imagínate en un bioreactor de más de 40 litros, uno industrial, ¿cómo te aseguras que todas las partes del bioreactor están siendo bien agitadas, con buena cantidad de nutrientes, de oxígeno, etcétera? Ese es el problema más grande que tenemos en la parte de los bioprocesos a escala industrial con bioreactores muy, muy grandes. ¿Todo claro? Igual lo bueno es que con los nuevos sensores, como les decía, eso en la ingeniería de bioprocesos ha mejorado muchísimo los bioprocesos. Podemos, la próxima clase, que es el viernes, vamos a ver los sensores que hay que han mejorado mucho todos los procesos de... Hay un sensor que mira célula por célula. A ver si esa célula primero está viable, si está bien metabólicamente. O sea, obviamente es lo más novedoso y por lo tanto lo más costoso. Pero yo siempre les he dicho a mis estudiantes que entre más investiguemos sobre eso y más lo podamos optimizar, pues más disponible va a estar económicamente para, en el caso de nosotros, para países tercermundistas. Entonces, es espectacular cuando nos unimos con ingenieros computacionales o con ingenieros industriales, hacemos esas maravillas, como por ejemplo esos sensores de célula única o de partícula única, muy interesantes. Listo, chicos, eso sería todo por hoy. No hay ningún comentario más, ninguna pregunta. Les debo entonces el cultivo de las macroalgas, el artículo y el artículo de los puntos fríos y calientes, que siempre me parecerá muy bueno. Si tienen alguna otra sugerencia de algún otro tema, con gusto les puedo buscar en alguno de mis artículos, en especial para sus proyectos finales, que sí me gustaría que fuera algo súper innovador, o sea, que podamos en serio sacarle lo máximo a todas estas mentes que están hoy reunidas eh, para ver qué tan viable pueden ser esos proyectos. ¿Listo? Entonces, pues nada, que tengan una feliz Doctora, noche. Señor, señor. ¿qué tal? Soy Uriel. Mire, yo soy ingeniero mecánico, pero actualmente estoy en proceso de entrar a la carrera de ingeniería en biotecnología, pero es en línea. La última reunión, unos compañeros, bueno, de la reunión que nos hicimos, me recomendaron que sí tiene que ser como que en presencial, por lo mismo de las técnicas en el laboratorio. Pero, por ejemplo, ¿hay algún otro método en caso de que yo no pudiera
asistir a una presencial o, bueno, que sea una escuela así directamente, sino buscar un lugar donde yo pueda practicar estas técnicas de laboratorio. Pues hay laboratorios virtuales, pero tampoco es que me gusten mucho, porque es que no hay nada como poner las manos en la masa, por decirlo de alguna manera. Mm, Tal vez si te asocias con algún profesor o eh, con algún laboratorio donde puedas hacer, como dice tu compañero, prácticas, sería lo mejor. Pero siempre es bueno hacerlo de forma presencial. Es que yo creo que en el laboratorio, como los médicos con los pacientes, hay que hacerlo presencial. Porque el laboratorio virtual sí es muy bonito, es una buena herramienta. Después de la pandemia sacaron herramientas muy, muy buenas en la parte virtual, pero nada va a ser nunca comparable con lo presencial. Listo, qué bueno, nos toques bastante interesante. Listo, voy a buscar para Nosto. Entonces, Uriel, intentaría buscar alguna asociación con una industria o con un profesor. ¿Listo? Ok, gracias. Bueno, bueno, ahora sí, creo que eso es todo. Que tengan una feliz noche. Espero que les haya agradado. Igual este es un abrebocas de todo lo que vamos a ver en estas próximas clases. Un gusto conocerlos. Me hubiera gustado conocerlos más en el networking, pero igual podemos chatear. Escríbanme todo lo que quieran para sus proyectos, preguntas, cualquiera que sea, y les estaré contestando. Bueno, feliz noche, que descansen. Muchas gracias, también. Hasta luego.